Entonces, vamos a arrancar. Tengan un poquito de paciencia que le partí una porcelana a mi hijo que traía de recuerdo de vacaciones y eso está terriblemente triste. Corte Constitucional despenaliza el aborto en Colombia hasta la semana 24 de embarazo. Bien, esto es del año pasado. La Corte decidió despenalizar entonces el delito de aborto en Colombia hasta la semana 24. En teoría, el aborto es libre hasta la semana 24. Sin embargo, hace menos de un mes, la Corte Constitucional también nos dice que aunque el aborto es un derecho de las pacientes, no es un derecho fundamental. Y el no realizarle una interrupción voluntaria del embarazo a la paciente, cuando es por deseo libre, sin mediar ninguna de las tres causales, no realizárselo en los siguientes días hábiles, en los siguientes 5 días hábiles, no es vulnerar el derecho a la paciente, ningún derecho fundamental. Entonces, esto es importante por lo siguiente. Algunas pacientes estaban demandando que no se le realizaba entonces el aborto libre sin mediar causal. Es diferente cuando media una de las causales que todos conocemos. Producto de acceso carnal violento, ¿cierto? Producto de violación, cuando el embarazo pone en riesgo la vida de la madre o cuando, ¿cierto? El niño viene con malformaciones incompatibles con la vida. En esos casos, debe darse un tiempo máximo de 5 días hábiles para realizar el procedimiento. Pero cuando la paciente no tiene ninguna de estas condiciones, no necesariamente se le vulnera el derecho si no se hace en los siguientes 5 días. ¿Sí? Y esto es importante, chicos, porque había pacientes que estaban demandando y estaban ganando demandas porque libremente ellas optaban por la interrupción voluntaria del embarazo antes de la semana 24 sin ninguna causal, y si la EPS no les hacía la interrupción en los 5 días siguientes, demandaban y estaban ganando demandas por daños y perjuicios. Y la Corte hace poquito, hace menos de un mes, dijo, no, si no está dentro de las tres causales de interrupción voluntaria del embarazo, no se le violenta ningún derecho, no se le vulnera ningún derecho, si no se realiza en los siguientes 5 días hábiles. ¿Sí? Y entonces como que hubo un sinsabor, que si las mujeres entonces están entonces retrocediendo en cuanto a sus derechos, pues yo pienso que de modo general no. Vamos a realizar la interrupción y ojalá que sea temprana con métodos, ¿cierto? No farmacológicos, con métodos, perdón, no invasivos, con métodos farmacológicos antes de la semana 15, ¿sí? Que puede ser entonces mifepristona, misoprostol o la aspiración endouterina con jeringa al vacío. Y normalmente pues lo que tratamos es que las pacientes lo hagan antes de la semana 15, que es cuando tienen menor riesgo de complicaciones. Ya después de la semana 15, pues uno quisiera que lo hicieran rápido porque entre mayor tiempo tenga embarazo, mayor riesgo de complicaciones. Entonces, cuando tengamos las tres causales de interrupción voluntaria de embarazo, definitivamente hay que hacerlo los 5 días siguientes. Pero cuando es libre, antes de la semana 24, ya la Corte acaba de decir que no necesariamente, ¿cierto? Tienen que correr los 5 días hábiles para considerar que se violentó o se vulneró el derecho. Porque la 3280 se expidió en el 2018 cuando el aborto no era libre hasta la semana 24. ¿Sí? Eso fue libre del 2022. Entonces en la 3280 habla que 5 días hábiles, pero era para las tres causales que existían o que siguen existiendo. Entonces eso para que lo tengan claro. Listo, todavía pues hay referendos pro vida, el Centro Democrático ha insistido en que se vuelva a penalizar el aborto, pues esperemos a que no. Yo soy pro vida y no estoy de acuerdo de pronto con que haya tanto aborto, ¿sí? El aborto es la principal causa de daños de vidas saludables perdidos, pero si uno se pone a pensar cuando se me hiciera el aborto era un delito, sin importar la causal, y las pacientes no llegaban complicadas porque hacían abortos clandestinos. Y se morían las pacientes, se moría entonces no solamente el feto en formación, sino también se moría entonces la paciente. Y teníamos una gran calamidad social, una catástrofe social con eso. Entonces, desde que el aborto es legal, pues sí, se ha vuelto como, digamos así, más libre y se practica más, ¿sí? Y yo siempre digo de pronto que una interrupción voluntaria de embarazo, pues fue una paciente que de pronto, a menos de que sea algo así, por ejemplo, producto de violación, etcétera, una paciente que no está anticoncibiendo. Una paciente que está anticoncibiendo, pues no debería tener un embarazo no planeado o no deseado. Entonces es importante en la anticoncepción que las pacientes usen métodos de larga duración reversibles, eficaces,
para que no tengamos entonces embarazos no planeados no deseados que terminen en interrupción voluntaria de embarazo. Y no es que interrumpir sea malo, sino que de todas maneras ningún procedimiento está libre de riesgos. ¿Sí? Como cuando uno está estudiando cirugía, que le dicen, ¿cuál es la mejor cirugía? La que no se hace. ¿Esto cuál es el mejor procedimiento? Pues aquel que no se hace. Bien, la intervención individual 4.2 de la guía, ¿cierto? La ruta materno-perinatal es la interrupción voluntaria del embarazo. Como les decía al principio, lo ideal es evitar muertes de pacientes que hagan interrupciones clandestinas o que hagan interrupciones tardías. Según la OMS, más o menos existe una relación de un aborto clandestino por cada 7 nacidos vivos. En Profamilia se estima que cada año se realizan cerca de 300.000 abortos clandestinos. Entonces, miren que yo les decía a ustedes que teníamos una tasa de nacimientos de 450.000 nacidos vivos en Colombia al año. Y se cree que más o menos hay 300.000 abortos clandestinos. La posibilidad de que se complique un aborto clandestino, ¿sí?, es de un 30% y puede amenazar la vida hasta un 10%. La mortalidad materna observada en los casos de abortos legalmente practicados antes de la semana 12 es de 1 por cada 100.000 interrupciones. Miren que es prácticamente, si decimos que tenemos 300.000 abortos clandestinos, tendríamos una mortalidad de 3 mujeres más o menos durante esas 300.000 interrupciones. En Colombia creemos que de los 300.000 abortos, más o menos, menos del 10% se hacen de nuevo entonces legal. Dijimos que eran más o menos 20.000 abortos e interrupciones voluntarias en Profamilia. Bien, entonces como antecedentes históricos, desde el 2006 y nuevamente desde 2022, en Colombia se despenalizó el aborto inicialmente para 3 causales y finalmente desde el 21 de febrero del año pasado libremente hasta la semana 24. Hay mujeres que pelean por derechos sexuales y reproductivos y le dicen a uno, debería ser libre hasta el final. Pues sí, o sea, no hay problema en eso, lo que yo les decía. Si una paciente se va a complicar clandestinamente, pues que lo haga de modo legal, ¿sí? Pero también tenemos que buscar un equilibrio entre respetar la vida, ¿cierto?, del futuro ser y el derecho de la mujer, y eso lo acaba de decir la Corte Constitucional. Digo, listo, a las mujeres que tienen las 3 causales, se les debe garantizar que se interrumpe el embarazo en los siguientes 5 días hábiles. Pero a las mujeres que no tienen las 3 causales y que libremente optan por la interrupción hasta la semana 24, todavía hay un limbo jurídico desde la Corte Constitucional para definir cuántos días, ¿cierto?, tienen como límite. Pues sí, hay que hacerlo temprano, está bien. Pero lo que yo les digo, no se le vulnera un derecho si no se hace en los siguientes 5 días, ¿sí? Porque es una decisión que toma la mujer libremente y que hay otras mujeres que tienen definitivamente las causales y que tienen prioridad. Bueno, entonces, ella es Mónica Roa, ella presentó la demanda ante la Corte Constitucional para despenalizar el aborto, y bien, gracias a esa demanda hoy en día las mujeres pueden optar libremente por la interrupción. Bueno, entonces había 3 causales que se certificaron en la resolución, en la sentencia C355 de 2006, que eran cuando la continuación del embarazo constituya peligro para la vida o salud de la mujer, certificada por un médico. Voy a poner un ejemplo. Una paciente sufre de hipertiroidismo y el embarazo le puede causar complicaciones graves como por ejemplo una tormenta tiroidea. Entonces la paciente debe ser advertida que el embarazo junto al hipertiroidismo no tratado pues puede complicar y amenazar su vida. La tormenta tiroidea tiene una mortalidad del 1 al 3% y la paciente, por ejemplo, opta por la interrupción. O definitivamente, por ejemplo, tenemos un feto que viene con anencefalia y que tiene una posibilidad de cero de vida extrauterina sin soporte médico vital. O también cuando el embarazo es producto de un acto punible como un abuso sexual. Bueno, entonces la interrupción voluntaria de embarazo es un derecho fundamental de las niñas, adolescentes y mujeres en Colombia. En todas las atenciones de salud que hablemos acerca de derechos sexuales y reproductivos, pues debemos informar a las pacientes acerca de su derecho a la interrupción voluntaria de embarazo, así como las 2 alternativas, ¿cierto? Que es continuar con el embarazo o darle una adopción. No solamente es hablar de la interrupción, también están las 2 alternativas. O sea, una paciente que llega y nos dice, doctor, venga, yo estoy confundida, no sé qué hacer, yo si quiero, no quiero este embarazo, y decirle una vez, no, pues interrumpa, no, chicos, ¿sí?
la resolución Carito dice que se habla acerca de su derecho a interrumpir, pero también su derecho a continuar con el embarazo o a dar el hijo en adopción. Bueno, todos los médicos estamos en la capacidad de certificar las causales de interrupción y también estamos en la capacidad, ¿cierto?, de realizar la interrupción con métodos farmacológicos antes de la semana entonces 12 o semana 10 por tarde, y también si estamos entrenados podríamos hacer la aspiración entonces con jeringa AMEU hasta la semana 15, pero dejémoslo en que los médicos podrían practicar interrupciones voluntarias con métodos farmacológicos hasta la semana 10, a base de qué? De mifepristona y misoprostol. Es importante que ustedes sepan en cuanto a la objeción de conciencia que uno es sujetor de realizar el procedimiento, más no es pedir las causales, ¿sí? La certificación de las causales, o cuando es antes de la semana 24, libremente sin causal, pues de iniciar la ruta. Entonces uno puede objetar que uno no va a realizar el procedimiento, pero no que uno no va a certificar la causal. Las objeciones de conciencia son individuales por escrito, no se presentan de modo colectivo ni verbales. Como les decía, una vez la paciente opta por la interrupción y se certifica que tiene alguna de las tres causales, se debe realizar la interrupción en un tiempo no superior a 5 días calendario. Bueno, ¿qué deberíamos hacer entonces en esta consulta? La consulta como tal de confirmación del embarazo. Por ejemplo, nos ha pasado que han llegado pacientes que le dicen a uno, doctor, vengo para interrumpir el embarazo. Y uno le dice, bueno, tiene una prueba de laboratorio de sangre que demuestra que está embarazada. No, doctor, es que yo tengo la sospecha. ¿Y una prueba casera? No, doctor. ¿Sí? Entonces, lo primero es confirmar con una prueba de embarazo que la paciente está embarazada. Lo segundo, pues, es hablarle de derechos sexuales y reproductivos, desde su derecho a interrumpir, pero también su derecho a continuar con el embarazo o darle una adopción. También tenemos que hablarle acerca de los métodos por los que ella puede optar, también depende de la edad gestacional. Y también es importantísimo que la paciente pues anticonciba. En el caso de, por ejemplo, una violación, podría usar, por ejemplo, un método como el dispositivo intrauterino, que no solamente nos permite hacer anticoncepción, sino que es un método que es una anticoncepción de emergencia los primeros 7 días después de una relación sexual. Actúa como un método que sirve como método de emergencia, evita la implantación entonces del producto. Ahora, si viene una paciente y le dice, doctor, yo vengo libremente a interrumpir porque yo no deseo este embarazo, no tengo ninguna de las causales y quiero interrumpir y tengo, por ejemplo, 12 semanas, listo, interrumpe. Pero debe anticoncebir con un método eficaz para que no vuelva a suceder esto. Sí, eso es importante, chicos. O sea, en muchas pacientes le dicen, doctor, yo vengo a interrumpir, listo. Y entonces uno le dice, bueno, ¿y con qué método va a anticoncebir? ¿Con preservativo? No, chicos. Sí, si no fue producto de un embarazo, producto de una conducta punible, sino que, por ejemplo, libremente ella tenía su pareja que embarazada, no desea tenerlo, pues debe anticoncebir con un método eficaz. No puede dejarse a un preservativo que falla en un 30%. Es importante que quede en la historia consignado todo esto que estamos hablando y es importante que sepamos que las pacientes libremente pueden tomar la decisión y vamos a ver que las pacientes menores de 14 años libremente pueden tomar la decisión de interrumpir o continuar con el embarazo, al igual que aquellas pacientes que tengan discapacidad mental. Debe también entonces mirar si ellas son capaces de entender y debemos apoyarnos con psicología para saber si la paciente opta libremente por la interrupción o continuar el embarazo. Los profesionales de psicología nos ayudan mucho. Cuando las pacientes, muchas pacientes están confundidas y uno no puede dar juicios de valor. Uno como médico está para ayudar, no para juzgar. Entonces muchos pacientes le dicen, no, doctor, yo quiero interrumpir el embarazo. Listo, está bien. Te voy a dar acá la orden de interrupción, pero de todas maneras pasa con el psicólogo. No te estoy retrasando la interrupción. ¿Sí? Acá está la certificación para que vayas, interrumpas y inicies la ruta. Pero no está de más pasar con el psicólogo. Y me ha pasado que algunas pacientes que desean interrumpir después no interrumpieron. Así también me ha pasado que muchas pacientes que iniciaron control conmigo prenatal después interrumpieron. Bueno, cuando identificamos un caso de violencia no hay que revictimizar y debemos aplicar el protocolo que tenemos en Colombia para la atención de víctimas de violencia sexual y de género. Es importante que lo lean, yo creo que lo van a ver a lo largo del semestre. Y es importante que vean el curso virtual en el código fucsia, lo da libremente el SENA y lo pueden realizar para aplicar el protocolo para víctimas de violencia sexual. Bien, en esa consulta inicial vamos a identificar entonces a la paciente como una paciente que tiene derechos sexuales y reproductivos y que no se los vamos a violentar.
¿Por qué viene? Vengo porque deseo interrumpir voluntariamente el embarazo. No vamos a hacer juicios de valor. Vamos a hablar con ella acerca de los derechos sexuales y reproductivos. Vamos a hablar acerca de la interrupción, ¿cierto? Farmacológica, no farmacológica. Vamos a hablar de los riesgos de la interrupción, de qué esperar durante la interrupción voluntaria. Y también pues vamos a hablar acerca de que también ella puede arrepentirse en cualquier momento y continuar con el embarazo. ¿Sí? No es camisa de fuerza que le di la orden para interrupción y entonces tiene que hacérsela sí o sí. Listo, lo mismo pasa, usted inicia el control prenatal, uno habla con ella, habla acerca de la interrupción voluntaria del embarazo y muchas mujeres más adelante optan por no continuar el control prenatal, sino interrumpir el embarazo. Lo importante es que la gente esté informada y que lo haga temprano. Entre más temprano lo hagan, menos riesgo corren los pacientes. Entre más tardío lo hagan, mayor riesgo corren los pacientes. En cuanto a los pacientes que han sido víctimas de violencia sexual, la ley nos dice que no es necesario que haya una demanda, ¿cierto? Manifiesta que haya algo legal. Solamente con el principio de buena fe, pues lo dejamos registrado en la historia, verificamos que la paciente no esté en riesgo, llenamos la ficha de violencia sexual, llamamos a las autoridades competentes y verificamos que la paciente no esté en riesgo. Por ejemplo, la paciente le dice a uno, doctor, imagínese que yo quiero interrumpir porque me violó mi vecino y él me dijo que estuviera callada, pero ahorita que yo voy a interrumpir, de pronto ustedes van a saber y él dijo que si alguien se enteraba han matado, ¿cierto? Esa paciente no se puede dejar volver a casa sin que la autoridad entonces le brinde protección. Bien, identificamos entonces el motivo de consulta, diligenciamos los antecedentes, importantísimo confirmar el embarazo, confirmar entonces el tamaño del útero y es importante que descartemos si tiene riesgo de embarazo ectópico. Eso es importante, chicos. El embarazo ectópico, como van a ver más adelante, es la principal causa de mortalidad en el primer trimestre. El embarazo ectópico, el embarazo ectópico debe ser sospechado. Si una paciente tiene riesgo de embarazo ectópico y uno no lo sospecha, pues ella puede morir. Es la principal causa de mortalidad en el primer trimestre. Da cuenta del 10% de las muertes relacionadas con el embarazo. Entonces es importante que confirmemos que el embarazo sea intrauterino. Ya les digo por qué es importante esto. Como norma general, no es necesario ningún examen paraclínico fuera una prueba de embarazo para iniciar un proceso de interrupción voluntaria del embarazo. Sin embargo, es importante que confirmemos el tipo sanguíneo, porque en mujeres RH negativas podría pasar durante el procedimiento sangre de su hijo que podría ser positivo según el serotipo del papá y ella sensibilizarse a hacer anticuerpos contra el RH positivo y más adelante cuando deseen tener otro hijo y quedar embarazadas de un hijo positivo, pues ellas a través de la placenta van a pasar los anticuerpos, le van a corromper los glóbulos rojos al niño, el niño va a desarrollar una anemia y posiblemente va a morir intraútero. Entonces es importante que identifiquemos el tipo sanguíneo de la mujer para saber si es negativa, iniciar entonces la profilaxis con inmunoglobulina anti-RHD. ¿Esto qué hace? La inmunoglobulina lo que hace es evitar, anula los glóbulos rojos sanguíneos positivos del feto que pasan al torrente sanguíneo materno y evitan que la paciente se desarrolle una respuesta inmune. También es importante que si tenemos sospecha de anemia, pues pidamos por lo menos una hemoglobina, no vamos a someter a un sangrado de interrupción voluntaria del embarazo a una paciente que tiene entonces anemia. Y también es importante que ofrezcamos pruebas rápidas para ITS, para sífilis, para VIH y para hepatitis B. Bueno, la ecografía no necesariamente es obligatoria, pero si yo tengo la sospecha de que el embarazo pueda ser ectópico, debo ayudarme de la ecografía y de una proteína, ¿cierto? Que es la gonadotrofina coriónica humana fracción B. Entonces, es importante que nos ayudemos de la ecografía cuando tengamos esta sospecha. Al igual que cuando creemos que la gestación está avanzada, es importante que usemos entonces la ecografía. Bueno, déme acá un segundo. Está en el segundo piso que te mando algo. Entonces, como tal, una asesoría psicológica por psicología o por trabajo social no es obligatoria para iniciar el proceso de interrupción. ¿Sí? Si no contamos nosotros con preparación en psicología, no importa, nosotros podemos hacer, ¿cierto?, una consulta inicial básica e iniciar la ruta y solicitar la consulta, pero no es un requisito indispensable, ¿sí?, que sea una traba o una demora para iniciar entonces el proceso de interrupción. Bien, yo les decía que las niñas menores de 14 años pueden elegir libremente controlar con el embarazo o interrumpirlo, al igual que las pacientes con discapacidad. Por supuesto que todo esto tiene que quedar registrado en la historia y tiene que entonces dejarse por escrito la opinión de los padres, de los tutores, de los representantes legales y la opinión entonces de los pacientes. Siempre vamos a dejar firmados los consentimientos
Y yo siempre registro una historia, paciente que libremente opta por, cierto, la interrupción voluntaria, niega estar bajo coerción, niega estar bajo peligro, etc. Es importante que hagamos una óptica. Bien, hablamos acerca del procedimiento como tal, farmacológico o no farmacológico, y los procedimientos dependiendo de la edad gestacional. También les hablamos acerca de qué esperar, ¿cierto? Qué esperar si toma entonces los medicamentos farmacológicos, qué esperar si se somete a un procedimiento quirúrgico invasivo. Bien, entonces, vamos a dividir los procedimientos en dos, o los métodos en dos. En quirúrgicos, aspiración de orina hasta la semana 15, y con medicamentos, mifepristol y misoprostol hasta la semana 10 y misoprostol hasta la semana 12. Bueno, mifepristol es un medicamento que es un antiprogestágeno. Durante el primer trimestre se necesita de la progesterona para mantener entonces la adhesiva, ¿sí?, en el útero, digámoslo así, el endometrio, que permita entonces la implantación y continuación del embarazo. Y la mifepristona, que es un antiprogestágeno, pues haría que la progesterona actúe en el endometrio y se descame entonces el contenido del útero. Y el misoprostol es un medicamento que causa dilatación del cuello cervical y contracciones uterinas. Cuando usamos mifepristol y misoprostol es muy efectivo con una tasa de éxito del 90-95%. Se recomienda hasta la semana 10, ¿cierto?, de modo ambulatorio. Usar una dosis de 200 miligramos vía oral de mifepristona, dosis única, y misoprostol 800 microgramos, las tableticas vienen de 200 microgramos, 4 tableticas, ¿cierto?, vaginal o sublingual, a las 24 o 48 horas de haber tomado el mifepristona. Y es muy, muy efectivo, chicos, se lo puedo decir por experiencia. Ahora, de las 10 a las 12 semanas, ¿cierto?, podemos seguir usando mifepristol y misoprostol, pero ya tiene que ser de modo supervisado. Ya la paciente no puede irse a casa, ya la paciente debe quedarse hospitalizada porque puede tener una hemorragia mayor. Normalmente, antes de la semana 10, el producto, la concepción es muy pequeñita, ¿sí?, y se expulsa y la hemorragia es mínima, pero después de las 12 semanas ya es mayor el contenido dentro del útero y puede haber una hemorragia mayor. También podemos usar métodos de solo misoprostol, en el cual a la paciente le damos 4 tableticas de misoprostol que puede tomárselas, ¿cierto?, por vía oral, sublingual o puede ser vaginal, ¿sí? Y le decimos a la paciente que repita cada 12 horas la dosis por 3 veces, ¿sí? Entonces podemos usar mifepristol y misoprostol hasta la semana 10 en casa, mifepristol y misoprostol de la semana 10 a la 12 supervisado, misoprostol solo, ¿cierto?, hasta la semana 10 en casa y de la 10 a la 12 supervisado. ¿Listo? Y esto lo puede recetar, formular un médico general. También entonces, chicos, en algunas pacientes, pues no es exitoso la interrupción voluntaria del embarazo de modo farmacológico y pues van a requerir entonces un procedimiento invasivo. Y en algunos casos, chicos, se toman el misoprostol, no se interrumpe el embarazo, la paciente se arrepiente y dice yo ya no quiero interrumpir y el embarazo continúa. Pero hay una posibilidad de que tengan el síndrome de Mobius, que vemos en preconcepción, que es un síndrome que causa el misoprostol, en el cual el niño nace con algunas malformaciones a nivel de los núcleos de los pares craneales. Bueno, entonces acá están los diferentes esquemas de misoprostol dependiendo de la edad gestacional. A mayor edad gestacional, menor dosis de misoprostol. Actuamos con mayor cautela. Y a mayor edad gestacional, el útero es más sensible al uso del misoprostol y hay mayor riesgo de complicaciones. El uso de solo misoprostol no es tan efectivo como el uso de mifepristol y más misoprostol. Con el uso de misoprostol, solamente el 15%, solamente el 85% de las pacientes presentan un aborto completo y hasta un 15% van a necesitar un tratamiento extra. Ahora, rara vez existe un sangrado abundante que requiere una atención médica, ¿sí? Eso es menos del 1%, pero la paciente debe ser advertida que cuando le damos el mifepristol y el misoprostol va a presentar contracciones uterinas y va a presentar sangrado. Ese sangrado inicialmente va a ser abundante unas 3 o 4 horas y va a ir disminuyendo a lo largo de la semana. Eso es importante que la paciente lo sepa. Bien, ¿cuáles son los efectos secundarios del uso del misoprostol? Él es una prostaglandina que eleva la temperatura, causa hipertermia, ¿sí? No fiebre porque no es algo infeccioso, hipertermia, causa trastornos gastrointestinales, diarrea, náuseas, vómito, y eso es importante que se le advierta a la paciente, ¿sí? No es que tenga entonces una infección porque presenta hipertermia, es efecto del misoprostol.
Bien, entonces es importante que la paciente sea advertida de que no necesariamente porque se tomó los medicamentos va a presentar un 100% de efectividad y un aborto completo. En algunos casos, 15% con misoprostol, y solamente 5% con mifepristol y misoprostol, va a requerir procedimientos invasivos. Cuando vamos a hacer interrupciones voluntarias del embarazo por encima de la semana 20, el ginecólogo que la practica debe causar primero un feticidio, utilizando cloruro de potasio o utilizando hidroxina. Porque después de la semana 20 en Colombia se considera que el feto es una persona con derechos jurídicos. ¿Sí? Entonces protegemos la vida después de la semana 20. Ya se considera una persona con derechos jurídicos. Entonces es importante que esa persona no sufra y esa persona entonces debe ser sometida a una asistolia, un cese del latido cardíaco, y no se puede llevar, por ejemplo, a un legrado de curetaje sin haberle causado primero la muerte. ¿Sí? Entonces eso es importante. Bueno, en todas las pacientes a las cuales las sometamos a una interrupción voluntaria del embarazo, que ya se opten por una interrupción voluntaria del embarazo, pues les podemos dar analgésicos. ¿Sí? Esas pacientes no tienen por qué sufrir dolor. Si no son alérgicas, pueden tomar AINES, pueden tomar ibuprofeno. También esas pacientes, ¿cierto?, deben ser advertidas que ellas durante las primeras 2 días máximo van a presentar entonces sangradito abundante, las primeras 4 horas abundante, y el sangrado va disminuyendo, que en casos extremos podría durar hasta 2-3 semanas, pero normalmente, chicos, a la primera semana ya cesó el sangrado. La aspiración con jeringa MEU es una jeringa especial, cuesta $1.000.000, es una jeringa que viene con una capacidad de vacío, de extracción al vacío, y esa jeringa se utiliza hasta la semana 15. Esa jeringa está en el POS, pero por supuesto que es más barato el misoprostol. ¿Sí? Entonces, chicos, pues quiero que lo sepan, pues en la mayoría de los casos se utiliza el misoprostol porque la cajita de misoprostol cuesta apenas $100.000. En cambio, la jeringa MEO cuesta $1.000.000. ¿Sí? Es un método práctico para aquella paciente que tiene entonces el deseo o opta por esto, pues está disponible. ¿Sí? Pero pues no van a tener mucho miedo porque es costoso y casi no está disponible en nuestro país. Y ya para pacientes con edad gestacional por encima de 15 semanas, pues vamos a realizar entonces lo que es la dilatación y evacuación con curetaje, ¿cierto? Pero en este caso, ojalá que no sea con cureta fría tradicional, sino con aspiración, entonces, al vacío. Entonces vamos a realizar la dilatación del cuello uterino, no con dilatadores físicos, sino con medios químicos, por ejemplo, con misoprostol en gel, ¿sí? Con medicamentos que dilatan el cuello, para no causarle daños al cuello, porque si le causamos un daño al cuello, más adelante para un futuro embarazo, la paciente puede presentar entonces amenazas de aborto y de parto prematuro. Entonces lo ideal es dilatar el cuello con un método no físico, sino químico, y hacer entonces una aspiración, ¿cierto? Y no usar una alegra fría cortante. Bueno, en todas las pacientes que sean sometidas a procedimientos quirúrgicos debemos utilizar una profilaxis antibiótica con doxiciclina 100 miligramos antes del procedimiento o 100 miligramos después del procedimiento. Y si son alérgicas a la doxiciclina, podemos usar entonces metronidazol. Y por último, pues no está completa el procedimiento de interrupción voluntaria del embarazo si la paciente no anticoncibe, si no se le advierte acerca de la anticoncepción efectiva de larga duración. Bueno, entonces, vamos a realizar una consulta de seguimiento en la siguiente semana. Vamos a verificar que haya tenido una expulsión completa. ¿Cómo sabemos que ha tenido una expulsión completa? Uno, porque la paciente definitivamente vio que salió, por ejemplo, el saco gestacional y la placenta y dejó de sangrar. Y dos, porque podemos pedir, si contamos con el servicio, una ecografía de control. ¿Sí? Lo podemos hacer por el servicio de urgencias o por consulta externa, no hay ningún problema. Y verificar que la paciente, ¿cierto?, conozca acerca del método anticonceptivo que eligió y que nos diga cómo se siente con ese método anticonceptivo. Entonces, hoy terminamos preconcepción y terminamos interrupción voluntaria del embarazo. Y lo más importante, chicos, es lo que les digo. O sea, todo esto, si no lo aplicamos, pues de nada sirve. ¿Sí? Debemos aplicar todo este conocimiento en pro de las pacientes y pues en pro de la sociedad como tal y evitar entonces complicaciones porque todos terminamos pagando. ¿Sí? Cuando las pacientes se complican y tienen seguridad social pública, pues el Estado es el que cubre esa salud. ¿Y de dónde saca el Estado para cubrir la salud? De los impuestos, de la gasolina que nos han subido todos los días. ¿Sí? Entonces, también tenemos en lo posible en evitar que el Estado tenga argumentos para decir que necesita altas cantidades de ingresos en impuestos,
porque es que gastan mucho en salud. Y así no solamente es algo ético, sino que también nos ayudaría a evitar también que nos vean la cara de bobos y cada rato nos suban los impuestos y los servicios. Vale, chicos, ¿dudas, inquietudes hasta acá? No, señor. Vale, muy bien. Yo sé que esto es pesado, pero pues, esta es la forma en que lo hacemos. Yo normalmente cuando estoy presencial hacemos unos tallercitos, pero lo importante es que se lean la resolución a pie de letra, por favor, y se la aprendan a pie de letra, sobre todo para el primer quiz. Al final del semestre ya se la van a saber, pero para el primer quiz, por favor, para que no tengan inconvenientes con otros temas ni se queden sorpresas. Bien, vamos a realizar mañana clase a las 9, de 9 a 11, si no hay inconvenientes, o de 9 a 10 y media, gastamos 40 minutos en cada clase. Mañana vamos a revisar control prenatal y vamos a realizar curso de preparación de padres y madres, atención de odontología y atención por nutrición de las mujeres embarazadas. ¿Listo? Eso lo vamos a realizar en la mañana. Yo les envío entonces mañana el pretest. Mañana les dejo habilitado entonces el post-test de esta clase para que entonces lo realicen a lo largo del día. Yo borro las respuestas mañana y les envío de nuevo el post-test. Por favor, no se vayan a comer el post-test. Si pueden usar libro abierto. Y mañana realizamos entonces control prenatal de primera vez y seguimiento, curso de preparación de padres y madres, atención en salud bucal, atención por nutrición, el embarazo. Mañana nos vemos a las 9 de la mañana, chicos. Listo, Listo, doctor. Muchas gracias. listo, gracias. Okay. Hasta luego, que descansen. Gracias, doctor. Hasta luego. Doctor, gracias.